Hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy comenzamos con nuestra clase de matemática, la clase número 1 de esta semana, para los terceros básicos. En esta clase vamos a realizar un resumen de lo aprendido en estos meses. Vamos a ver el OA 1, 2, 3 y 4. Para comenzar, necesito que vayas en busca de todo lo necesario para esta clase. Vas a necesitar tu libro Aptos, tu texto del estudiante de tercero básico, que es el texto más grueso, y tu cuaderno de matemática, además de tu lápiz, goma y estuche. Si no los tienes a mano, te pido que pauses el video para que lo puedas ir a buscar. Vamos a comenzar con nuestra rutina de matemática. En la página 139 de tu libro Aptus te vas a encontrar con estas operaciones que son adiciones y sustracciones. Te voy a pedir que trates de realizarla de manera mental en tu cuaderno de matemática y que luego, una vez realizadas, las puedas corroborar con la página 139 donde aparecen los resultados. Ponle pausa al video y puedes realizar la actividad en tu cuaderno para luego continuar con el resto de las actividades. En esta clase vamos a recordar cómo contar números del 0 al 1000, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. También vamos a ver la lectura de números hasta el 1000 y su representación de forma concreta, pictórica y simbólica. Además, vamos a comparar y ordenar números hasta el 1000 utilizando la recta numérica o tabla posicional. Y además recordaremos las estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones, como por ejemplo la descomposición, completar la decena más cercana y sumar en vez de restar. Todo esto es lo que hemos visto hasta el momento, en estos meses, con el aprendizaje a distancia. ¿Cómo vamos a trabajar en esta clase? Te voy a pedir que uses tu texto del estudiante de tercero básico y que vayas al índice en la página 8. Te vas a encontrar con esta página que te muestro a continuación. Todos estos temas, el tema 1, 2, 3 y 4, es lo que has aprendido en este tiempo. Hemos visto los números hasta el 1000, en lectura y representación de números, el conteo de números, el valor posicional. Todo eso corresponde al OA 1. En el tema 2 hemos visto el orden y comparación de los números, tanto en la recta numérica como en la tabla posicional. El tema 2 corresponde al OA 2. En el tema 3 hablan de la adición y sustracción. Tienen que ver con los pasos, es decir, los algoritmos de adición, algoritmos de sustracción, las propiedades de la adición y las operaciones combinadas. Todo eso corresponde al OA3. Y en el tema 4 están las estrategias del cálculo mental. Están las estrategias del cálculo mental para la adición y las estrategias del cálculo mental para la sustracción. Todo esto del tema 4 es el OA 4. Si te fijas, en cada uno de estos ítems está la página donde puedes encontrar la ayuda necesaria para realizar tus actividades en caso de que te cueste realizar alguna, para que la puedas repasar, ya que en este libro te muestran los ejemplos y el paso a paso de cómo lograr hacer cada una de esas actividades. Aquí te muestro algunos ejemplos. Si nosotros nos vamos a la página 17, vamos a encontrar la lectura y representación de números. La representación, ¿cierto?, de forma pictórica,
donde me dan el paso a paso de cómo lo debo hacer. Acá nos muestran el conteo de números y también la lectura de los números, ¿cierto? Cómo se lee el número y su representación. En la página 18 podrás encontrar el paso a paso de cómo representar los números en la tabla posicional. Recuerda que siempre debes hacer la representación de izquierda a derecha. En la página 19 también está el paso a paso de cómo se escriben las cifras de los números. Es decir, aquí tenemos representación y lectura de números. En la página 23 te vas a encontrar con el conteo de números, donde te muestran los ejemplos de cómo poder hacerlo. Ejemplo, acá hay un conteo de números de 5 en 5 y está en ascendente, ya que cada vez va aumentando la cantidad de números. En el ejemplo 2 te muestran cómo va descendiendo el número de 100 en 100, ya que va bajando la cantidad de números. En la página 29 te muestran cómo formar las cifras de los números según su valor posicional. En la página 30 te darán ejemplos de esto también. En la página 41 nos muestran cómo comparar los números según la utilización de la tabla de valor posicional, donde nos dicen que debemos compararlos de izquierda a derecha para luego poder ordenarlos en la tabla. En la página 41, que es la que te muestro acá, tienes el paso a paso de cómo hacerlo. En la página 46 nos muestran el orden y comparación de números en la recta numérica, tanto como en las unidades, en las decenas y de uno en uno. En la página 45 también tenemos el orden y comparación en la recta numérica, pero también nos recuerdan cómo compararlos según los signos, mayor que, menor que. En la página 55 te vas a encontrar con el paso a paso de cómo resolver adiciones aplicando una secuencia ordenada de estos pasos, llamado algoritmo. En la página 56 de tu libro del texto del estudiante te vas a encontrar con la página donde nos muestran cómo resuelves adiciones en una posición de la suma cuando es mayor a 9. Cuando esto sucede, estás utilizando la adición con reserva. En la página 57 te muestran un ejemplo muy ordenado de cómo realizar este tipo de adiciones. En la página 61 te vas a encontrar con el algoritmo en la sustracción y está el paso a paso para que puedas entenderlo. Es decir, cuando yo realizo una sustracción, es decir, para calcular la diferencia, recuerda que siempre debes partir por las unidades, luego las decenas y luego las centenas para poder resolverlas. Todo eso lo podrás encontrar en la página 61. En la página 62 vas a encontrar cómo resolver las sustracciones con kanji, donde debes descomponer los términos según el valor posicional, como los muestra en esta situación. Luego debes restar según el valor posicional y debes desagrupar
como lo muestra la imagen. Y luego debes componer la suma obtenida, que es la que está acá. En la página 63 te vas a encontrar con esta explicación muy clara de cómo realizar este tipo de sustracciones. En la página 67 te encontrarás con el ejemplo cuando nos explican donde una adición no importa el orden que sumen dos cantidades, ya que el total sigue siendo el mismo. En la página 68 te encontrarás con que una adición, al sumar tres o más cantidades, de su resultado es independiente cómo se agrupen los sumandos, ya que obtienes el mismo total. En la página 69 encontrarás la adición y la sustracción, que se relacionan de manera inversa. Ahora me voy a detener en las estrategias de cálculo mental para las adiciones, que las vamos a ver a continuación. ¿Recuerdas esta plantilla? Si no la hiciste, puedes ponerle pausa al video y la puedes realizar en tu cuaderno de matemática. Recuerda poner el título y los pasos. Esta es la estrategia para cálculo mental en la adición. Y la estrategia es descomponer uno de sus sumandos. Paso 1, debes descomponer uno de los sumandos. Paso 2, suma un valor posicional a la vez, el mayor. 3, luego el resultado, súmale el valor posicional menor. Acá vemos un ejemplo. Te puse los pasos a este lado para que los puedas ir relacionando. Te recomiendo utilizar la plantilla. Vamos a sumar 36 más 24. Lo primero que debo hacer es descomponer uno de los sumandos. Voy a descomponer siempre el segundo sumando, que sería en este caso 24, el cual voy a descomponer de la manera más fácil, 20 más 4, ya que 20 más 4 me da 24. En esto yo lo descompuse. Luego voy a sumar el valor posicional a la vez, uno de esos valores posicionales. ¿Cuál voy a hacer? El mayor. ¿Cuál es el mayor de estos dos números? El 20. Por lo tanto, es el que voy a sumar al 36. Y digo 36 más 20, 56. Luego voy a sumar el valor posicional menor, es decir, el 4. Y digo 56 más 4, 60. Lo mismo que yo acá hice con la plantilla, lo puedo realizar sin los círculos. Y digo 36 más 20 más 4 es igual a 56 más 4 es igual a 60. Ahora voy a realizar la estrategia para el cálculo mental en la adición, pero voy a utilizar la estrategia completar la decena más cercana. Tengo acá los pasos. Paso 1. Completo la decena del primer número o sumando. Luego es importante que notes esta pregunta. ¿Cuánto le falta a, dejo un espacio, para hacer, dejo un espacio? Segundo paso, descompongo el segundo número o sumando. Y tercero, sumo. Te aconsejo que puedas hacer esta otra plantilla en tu cuaderno de matemática para que puedas practicarlo. Acá vemos un ejemplo de la estrategia para la adición completando la decena más cercana. Vamos a sumar 49 más 31. Recuerden que para completar la decena más cercana
yo debo obtener un número con una decena exacta, es decir, un número que contenga ceros. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a 49 para hacer 50? Le falta 1. Por eso está el 1 acá, ya que ahí puedo completar mi decena más cercana. Luego digo, ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 31? Le faltan 30. Y luego hago la suma. 50 más 30, 80. Esto mismo que hice en la plantilla, tú lo puedes realizar sin los círculos. Y va a quedar de la siguiente forma. 49 más 1 más 30. Como dice acá, 49 más 1 más 30 es igual a 50 más 30. 50 más 30 es igual a 80. Si quedas con dudas, pausa el video, puedes retroceder y volver a ver este paso. Ahora vamos a pasar a las estrategias de cálculo mental para las sustracciones, donde también realizamos nuestras plantillas, pero fíjense bien en el signo, tiene el signo menos, porque ahora vamos a hacer sustracciones. Es importante que si copias esta plantilla debe ser igual a esta imagen, con los pasos y el signo que corresponde. Vamos a descomponer el segundo término. Acá tengo un ejemplo. Vamos a realizar entonces la sustracción de 21 menos 16 descomponiendo el segundo término. El primer paso debo descomponer el segundo término. Es, en este caso, el número 16. Lo voy a descomponer de la forma más fácil. 10 menos 6. Luego debo restar el número posicional mayor. ¿Cuál de estos dos números descompuestos es el mayor? El número 10. Por lo tanto, voy a restar 10 a 21. Y digo, 21 menos 10 es igual a 11. Y luego debo restar el valor posicional menor, es decir, el número 6. Y digo, 11 menos 6 es igual a 5. Ahora vamos a ver la estrategia de completar la decena en las sustracciones. Puedes realizar esta plantilla en tu cuaderno de matemática fijándote bien en el símbolo, que es el signo menos, ya que estamos haciendo sustracciones. Recuerda colocar los pasos que correspondan. En el paso 1 debo descomponer el segundo término. Puedo agregar la pregunta, ¿cuánto le debo quitar a dejo un espacio para que sea dejo un espacio? Segundo paso, resto uno de los términos para completar la decena anterior. Paso 3, resto lo que falta al segundo término. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Voy a restar 35 menos 24. Recuerden que en este caso estamos completando la decena más cercana. Por lo tanto, voy a descomponer el segundo término. El segundo término, en este caso, es 24. ¿Cómo lo voy a descomponer? Con mi pregunta, ¿cuánto le quito a 35 para que sea 30? Le quito 5 para que se convierta en mi decena más cercana, es decir, en una decena exacta que debe contener ceros. Luego resto uno de los términos para completar la decena anterior, ¿cierto? Ya le resté los 5.
Ahora digo, ¿cuánto le falta a 5 para llegar a 24? Le faltan 19. Luego resto los términos para completar la decena anterior y digo 35 menos 5 es igual a 30. Y luego resto lo que le falta al segundo término. 30 menos 19 es igual a 11. Si te cuesta realizar esta estrategia, te recomiendo que retrocedas el video y lo vuelvas a revisar. Acá tenemos la estrategia de restar, perdón, esta es la estrategia de sumar en vez de restar. Se utiliza solo en las sustracciones, ¿ya? Acá tengo un ejemplo. Primero debo invertir la operación, como lo muestro aquí. 56 menos 37. Debo invertir cruzando términos. Si se fijan, aquí es como que hubiera una X imaginaria. El 37 va a quedar en la misma posición, pero fíjense lo que pasa en los símbolos. Cambian. Acá tengo menos y acá tengo más. Por eso se llama sumar en vez de restar. Luego debo descubrir la incógnita, que en este caso es mi signo de interrogación. Para esto puedo realizar una recta donde voy a posicionar el número menor, que en este caso es 37, en el extremo izquierdo y el número 56 en el extremo derecho de mi recta. Entonces voy a ir agregando 10 para llegar al 47. Si yo a 47 le agrego 10, voy a llegar al 57. Entonces, para no pasarme, voy a hacerlo de uno en uno. Y le voy a ir agregando 47 más 1, 48, más 1, 49, más 1, 50, más 1, 51, más 1, 52, más 1, 53, más 1, 54, más 1, 55, más 1, 56. Luego voy a agrupar todos los números que le agregué. Ocupé 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 9. Eso me va a dar como resultado 19. Por último, represento la sustracción como una resta, quedando 56 menos 37 es igual a 19. Y ahí recién pude aplicar la estrategia de sumar en vez de restar. Habiendo dicho todo esto, te invito a realizar las páginas 94, 95, 96 y 97 del texto del estudiante. Recuerda que puedes utilizar tu índice en la página 8 de tu libro del texto del estudiante, que es el texto más grueso, para complementar tus aprendizajes y detenerte en alguno si no lo entiendes muy bien. Acá está el resumen. Dice, lee los temas y los contenidos relacionados con ellos. Luego, analiza cada ejemplo y marca con un ticket azul el contenido al que corresponde, que están acá los contenidos, y finalmente marca con un ticket rojo otro contenido del tema y crea un ejemplo para él. ¿Dónde van a hacer eso de crear un ejemplo para él? En el espacio que está en blanco. Vamos a ver acá un ejemplo. En el tema 1 me muestran que son
números hasta el 1000, con el contenido de lectura y representación de números hasta el 1000, el conteo de números hasta el 1000 y valor posicional. Me dan un ejemplo, donde acá hay una representación de forma pictórica, es decir, de dibujos, de un número. Este número representa el número 324, ya que tiene 3 centenas, 2 decenas y 4 unidades, y se lee 324. En este espacio en blanco debes realizar y crear un ejemplo similar al que te muestran acá, pero utilizando otro número, no el mismo. Debe ser uno diferente y lo debes representar con dibujos, con tu número y cómo se lee, y lo escribes en este espacio. Así con cada uno de los ejemplos. A continuación te muestro acá cómo utilizar tu índice de la página 8. Si te fijas en el tema 1, aquí dice números hasta el 1000. Si te cuesta este ítem, puedes utilizar tu índice y leer las páginas correspondientes para que puedas complementar tu actividad. Acá te muestro otro ejemplo. Todos pertenecen al tema 1. Entonces, para realizar la página 94, te puedes guiar por tu índice cuando te queden dudas acerca de cómo resolver alguno de los ejercicios. En el tema 2 está la comparación en la tabla posicional y el orden de la recta numérica. Muestran acá un ejemplo donde está la tabla de valor posicional, donde hay dos números distintos, 748 y 746, y me dicen que el 748 es mayor que 746. Por lo tanto, en el ejemplo debes realizar un ejemplo similar con otros números distintos y utilizar el signo mayor, menor o igual que. En el tema 3 están los algoritmos en la adición y sustracción, las propiedades de la adición y las operaciones combinadas. Acá te muestran un ejemplo de la resolución de una adición, donde acá, en el espacio en blanco, debes realizar un ejemplo similar a este con otros números. Si quieres, puedes revisar tu índice donde diga adición y sustracción, es decir, en el tema 3. En todas estas páginas puedes utilizar algún ejemplo. Recuerda que acá te explican los pasos a paso. En el tema 4 está la descomposición, completar la escena, dobles y mitades y la relación de la adición y la sustracción. Acá te muestran un ejemplo de una sustracción, donde aquí utilizan la suma en vez de la resta. Por lo tanto, están utilizando la estrategia de sumar en vez de restar. En este espacio en blanco puedes realizar esta estrategia o alguna de estas otras, como descomponer, como completar la escena en una adición o en una sustracción. Y la puedes realizar acá en el espacio en blanco. En la página 95 dice, resuelve las siguientes actividades para evaluar lo que aprendiste en la unidad 1, números hasta el 1000. Mónica juega un bingo y este es su cartón. Muestran acá el dibujo. Los números que han salido son los siguientes: 786. Y acá debes buscar el número. ¿Dónde está el número 786 en este cartón? En la letra B está una representación del número. No aparece escrito, pero como tú ya sabes cómo es la representación, puedes resolverlo.
y vas a tachar el número. En el F también hay una representación pictórica de un número. ¿Cuál será de todos estos? En la letra C dice que el número tiene 2 centenas más 5 decenas más 2 unidades. ¿A qué número representará? Y así sucesivamente con la letra G, D y H. Encierra los números que han salido en tu cartón. Cada vez que aparezca un número y tú lo encuentres, lo vas a encerrar. Amelia tiene las monedas que se muestran a continuación en la alcancía. Estas son monedas de 100 y estas son monedas de 10. Durante la semana, 7 días, agregó 10 por día, 10 pesos por día, y no gastó nada. Remarca la cantidad de dinero que podría haber en la alcancía durante un día de esa semana y luego escribe el día al que corresponde. Considera que comenzó el día lunes. Por lo tanto, acá deben hacer el cálculo de cuánto es lo que logró ahorrar durante el periodo de tiempo que mencionan acá. Y dicen que deben considerar que comenzó en un día lunes y que durante un día de esa semana ella agregó 10 pesos por día. En la página 96 nos piden orden y comparación de números. Si te cuesta este ítem, puedes revisar el tema 2, que está en las páginas 38 a la 44 de tu índice del texto del estudiante. Acá aparece una tabla. En la siguiente tabla se muestra el periodo de gestación de algunos mamíferos. Está el mamífero, el nombre del mamífero y el periodo de gestación. En la recta numérica se representó en un punto el periodo de gestación de algunos mamíferos. Escribe el nombre del mamífero cuyo periodo de gestación corresponde a cada punto en la recta numérica. Entonces aquí en la letra A deben encontrar un número que esté entre 0 y 150, que esté aquí en esta tabla y lo posicionan aquí en el espacio en blanco. Luego, en la recta debe estar un número cercano al 300 que está entre el 150 y el 300, que está acá en la tabla y lo posicionan en el espacio en blanco y así con los siguientes números. Les recomiendo que cada vez que vayan completando estos espacios vayan tachando el número que van utilizando acá. ¿Ya? Luego acá en la adición y sustracción dice analiza la siguiente situación y luego responde. Un tren y un bus viaja a la ciudad de Los Pinos, como muestra la imagen. El tren recorre 377 kilómetros y el bus 989 kilómetros para llegar a su destino. Acá está el bus y acá está el tren. Y aparecen distintos kilómetros, ¿cierto? Con la ciudad que viajan, que es la ciudad de Los Pinos. Según esa imagen, deben después responder a las siguientes preguntas de la página 97. ¿Cuál es la distancia recorrida por el bus hasta Los Aromos? Siempre entonces fíjense en las imágenes. Acá están Los Aromos, acá están Los Pinos. Y deben considerar que le están preguntando por el bus. Luego en la letra B, ¿cuál es la distancia que le falta recorrer al tren para llegar a Los Pinos? Letra C, comprueba tus respuestas anteriores y explica cómo lo hiciste.
Si tienes dificultades para responder estas preguntas, te recomiendo que utilices el libro, tu índice, ya que pueden haber ejemplos que te puedan resultar más fácil para comprender este ítem. La letra D y E corresponden a la adición y sustracción de las propiedades de la adición y las operaciones combinadas. La letra D dice, explica qué representa la siguiente operación combinada. 989 menos 326 más 432 y luego resuelve. En la letra E, para calcular la distancia recorrida por el bus y el tren, se planteó la operación 326 más 432 más 132 de la siguiente forma: 432 más 326 más 132. ¿Qué propiedades de la adición se aplicaron? Fíjense que los términos de los números no están de la misma forma. Hay una propiedad de la adición que aparece en estas páginas de las 66 a las 72. Si no se recuerdan cuál es, la deben buscar acá. Y por último, la estrategia de cálculo mental, que tiene que ver con las estrategias que vimos con el tema 4, ¿cierto? Y dice, explica cómo resolviste cada operación y escribe su resultado. Tenemos acá sustracciones y adiciones. Nosotros vimos distintas estrategias como completar la decena, ¿cierto? En la sustracción. Vimos también sumar en vez de restar en la sustracción y vimos la descomposición. Pueden utilizar alguna de esas estrategias para resolverla y explicar aquí cómo lo hicieron. Y en la adición vimos completar la decena más cercana y la descomposición. Así que ahí ustedes pueden escoger en cada operación cuál estrategia pueden resolver. Y bueno, esas serían las actividades correspondientes a esta clase. Recuerdan, en esta clase vimos los objetivos OA1, que es contar números, ¿cierto? De 5 en 5, de 10 en 10 o de 100 en 100, leer números hasta el 1000 y su representación de forma concreta, pictórica y simbólica. También aplicaste la comparación y orden de números utilizando la recta numérica o tabla posicional. Y el OA4, que tiene que ver con las estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones, como la descomposición, completar la decena más cercana y sumar en vez de restar. Espero que te haya servido el video y nos vemos en una próxima oportunidad.